Vamos a comenzar el culto del día 11 de octubre. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la glosura de los carneros. Tengamos un momento de oración a Dios. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Buenos días, hermano, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por levantarnos y permitirnos que podamos vivir un día más en este mundo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra falta de fe. Ayúdanos que hoy podamos reconocer que sin ti no somos nadie, que nuestra vida es vacía, sin rumbo. Te pedimos que bendigas tu palabra, seas tú hablándonos hoy a través de ella, la cual esté quebrantando nuestros corazones y nos haga ver cómo estamos parados delante de ti. Bendice a nuestros pastores Pablo y Sofía. Día a día tú le estés restaurando su fe, su fuerza física, espiritual,
Dale, Señor, sabiduría y entendimiento para que puedan llevar este ministerio adelante. Gracias por permitirnos elevar este culto a ti a través de este medio. Bendice a los hermanos que estén presentes, a nuestros jóvenes y niños. Guíalos tú y ayúdanos a que podamos permanecer tomados de tu mano. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Los capítulos 1 al 12 que hemos visto la semana pasada de Primera de Samuel están centrados en la vida de Samuel, quien era profeta, sacerdote y juez, el líder espiritual de Israel, y al mismo tiempo, con el advenimiento de Saúl, dio comienzo a la monarquía promulgada oficialmente por mandato de Dios y poniendo fin al periodo de los jueces. Además, antes del final de su vida, instó al pueblo, como Moisés y Josué, a apartarse de toda maldad e idolatría y servir solo a Jehová Dios. Hoy veremos los capítulos 13 al 31 que se centran en la vida de Saúl como rey de Israel. Vamos a leer todos juntos. Primero de Samuel 13:13. Así dice la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Oremos. Dios misericordioso y paciente, te damos gracias por permitirnos esta vida terrenal para que podamos convertirnos en tus hijos a través de la palabra de vida. Ayúdanos para que podamos tener una vida diferente y reflejar tu amor al mundo. Oramos en el nombre de vida eterna, Jesucristo. Amén. El tema que vamos a ver a través de la vida de Saúl es la importancia de las respuestas o reacciones humanas ante Dios. Siempre esperamos la respuesta de Dios en nuestra vida, en la oración o después de algún servicio. Pero, ¿alguna vez han pensado en el hecho de que Dios también espera y ve respuestas humanas? Así como la respuesta de Dios es importante para nosotros, para Dios, nuestra respuesta y reacciones son importantes. Por lo tanto, me gustaría examinar la voluntad de Dios para nosotros a través de aquellos que son desobedientes, impenitentes y que se han apartado, han traicionado a Dios, y por otra parte, aquellos que aman, obedecen a Dios y reciben promesas y bendiciones. El libro de Primera de Samuel cuenta intensamente la vida de Samuel, Saúl y David. Samuel nació por la fe de su madre, Ana, y sirvió a Dios en el tabernáculo desde una edad temprana con Elí, el sacerdote incorrecto, y sus hijos malvados. Pero su autocomplacencia no tuvo ningún efecto adverso en el joven Samuel. Más bien, él los señaló como un mal ejemplo de no vivir en esa manera, viendo sus creencias falsas y vidas inmorales a través de su libro. El culto presencial está prohibido en muchos países debido a la pandemia. Han surgido muchas otras formas alternativas de reunión y todavía hay iglesias que continúan con los cultos presenciales. Pero hay algunos que se alejan de las iglesias debido a la confrontación con el Estado. Por otro lado, hay casos que condena a los creyentes por los servicios de culto en Internet o por virtual por temor al contagio. Es solo Dios quien puede definir este método u otro
ya sea correcto o incorrecto, porque Dios ve el interior de los seres humanos y sabe cómo adoramos y si amamos al mundo o a Dios. No hay una iglesia perfecta en esta tierra. Las iglesias, los cristianos podemos cometer errores. Incluso si pecamos o somos egoístas e indiferentes, no debemos permitir que esto afecte nuestra fe o nos haga caer, porque nosotros podemos hacer tropezar a los demás de forma consciente e inconsciente. Es debido a nuestras imperfecciones que constantemente nos postramos ante Dios y pedimos perdón por nuestros errores y pecados. ¿Cuántos cristianos, como el apóstol Pablo, pueden proclamar: sigan mi ejemplo como yo imito a Jesús? No podemos entender a los fariseos, ancianos y sacerdotes que odiaban a Jesús y trataron de matarlo en el primer siglo. Si estuviéramos allí, nunca hubiéramos actuado como ellos. Pero si reflejamos nuestra fe en la palabra, nos damos cuenta de que no somos muy diferentes a ellos. Somos personas desobedientes, buscamos nuestros beneficios en lugar de otros, vivimos en el pecado, así somos ignorantes que no entienden el corazón de Dios. No amamos a Dios con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, ni tratamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Incluso si conocemos la palabra y tenemos fe, vemos que nuestras vidas no están de acuerdo con nuestra fe, sino que corremos hacia el pecado, como confesó el apóstol Pablo. Saúl fue designado por Dios como líder y rey de Israel. Él fue diligente, respetuoso con sus padres y humilde. Primera de Samuel 9:21. Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? Esta fue la respuesta de Saúl al intento de Samuel de hacerle rey. Sin embargo, Saúl, quien llegó a ser rey, temía más a los hombres que a Dios y escuchó al pueblo en lugar de obedecer las palabras de Dios. Dios se arrepintió de haber hecho a Saúl rey de Israel y Samuel oró con dolor toda la noche por Saúl. Saúl gobernó el reino unificado durante 40 años como el primer rey de Israel por el rechazo de que Dios sea su rey y el pueblo exigió un rey humano. Sin embargo, persistió en permanecer en la posición de rey y entregar el reinado a sus hijos. Se apartó de Dios y en lugar de hacer la voluntad de Dios, hizo lo que él quería y lo que pensaba que era correcto por su propia opinión. Finalmente, tuvo una muerte miserable. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el autor del libro de Jueces dijo repetidamente: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, marcaba la ausencia de Dios por el rechazo de Israel. Saúl, que en sus comienzos era humilde, se exaltó a sí mismo, haciéndose Dios él mismo y rechazando a Dios con un corazón y acciones orgullosas. Veamos por qué Saúl se alejó de Dios o por qué Dios lo abandonó. 1. Saúl ofreció sacrificios a Dios por su decisión sin esperar a Samuel, el profeta y sacerdote. Primera de Samuel 13:9. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Saúl no terminaba de ofrecer holocausto cuando Samuel llegó y Saúl fue a saludarlo, pero Samuel estaba enojado. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho,
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel le ordenó a Saúl que esperara, pero Saúl desobedeció su orden. Saúl obedeció y esperó a Samuel 7 días. El que llegó tarde fue Samuel. La guerra era inminente y el ejército de Israel comenzó a huir. Entonces Saúl presentó las ofrendas y los holocaustos, pues antes de eso no podía empezar la batalla. Aquí podemos leer la intención y el corazón de Saúl, que no estaba dispuesto a obediencia a Dios, sino que se preocupaba por lo que la gente pensaba. No tenía temor de Dios, pero sí tenía miedo de la gente. No trató de agradar a Dios, sino de gustar a la gente. No siguió la palabra de Dios, sino miró a la gente. Abandonó a Dios y eligió al pueblo. Hay tiempo de Dios y tiempo del hombre. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con el hombre porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obediencia. Queremos que Dios trabaje en nuestro tiempo, pero entreguemos nuestra vida a Dios y que nuestro tiempo dependa solo de Dios. Así como Saúl se ocupó de la precepción de Samuel y actuó descuidadamente, no cometemos los mismos errores en estos tiempos difíciles, sino utilicémoslo como un tiempo de entrenamiento útil para amar más, encontrar la voluntad y cumplir con el tiempo de Dios. 2. Saúl se negó a preguntarle a Dios. En el campo de la batalla del ejército de Saúl contra los filisteos, había un sacerdote, el efod y el arca del pacto. En otras palabras, Saúl tenía todas las condiciones para pedirle a Jehová Dios su voluntad. Saúl quiso consultar con Dios y el sacerdote extendió su mano para pedir la voluntad de Dios con el Urim y Tumim que estaba en el efod. Saúl vio que el ejército filisteo se asustó mucho y golpeándose entre sí, derrumbándose, dispersándose y estaban huyendo en completo desorden. Entonces Saúl ordena al sacerdote que deje de preguntar a Dios. Pensó que no había necesidad de pedir la voluntad o la ayuda de Dios. Los filisteos eran una nación poderosa en la edad de hierro, popularizando el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas. Pero Israel no tenía herederos y solo Saúl y su hijo Jonatán tenían armas durante la guerra porque los filisteos no lo permitieron. Sin embargo, Dios todavía amaba a Saúl y lo hizo vencer a los filisteos esperando que se vuelva a él. 3. Saúl tomaba el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento de los 10 es no tomar el nombre de Jehová Dios en vano. Saúl juró en el nombre de Dios las cosas que no podía ejecutar ni cumplir. Además, hizo que otros juraran en el nombre de Jehová e hizo violar el mandamiento al pueblo. Señor, enseña a no jurar. Mateo 5, 33 y 34. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. El significado del juramento es afirmación o promesa solemne de algo en la que se pone, por lo general, alguna cosa o algún ser sagrado, valioso o querido para el que promete, como garantía o como testigo de ello.
Los sinónimos de lo cual es compromiso, promesa, palabra, voto, testimonio, fidelidad, lealtad, fe, ofrenda. Todos los hombres que viven en este mundo hacen juramento, incluso los cristianos. El mayor ejemplo es cuando se casan. También comprando o vendiendo bienes para ser testigos de algún tribunal. O cuando todos nosotros juramos lealtad a Argentina frente a la bandera nacional. El juramento no es una condición necesaria para vivir en este mundo malo y lleno de mentiras y engaños. Entonces, surge una pregunta aquí. ¿Es el juramento bueno o malo? ¿Somos todos pecadores que juramos ser fieles los unos a otros en la boda y juramos a la bandera nacional? ¿Qué piensan ustedes? Es el mismo capítulo, el Señor dice, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor estaba reprochando y condenando las creencias y las enseñanzas falsas de los líderes religiosos en ese momento. Mateo 23, 16 a 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El oro y el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Significa que no hagan juramentos vanos o falsos, sino los que pueden guardar y aquellos que pueden mantenerlo con un corazón de temor de Dios. El Señor dice, cierren las puertas de mi templo y ya no me traigan estas clases de ofrendas, porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. Esto debe interpretarse como que Dios está pidiendo que le sirvan con corazón sincero y amor hacia Él, sin clausurar el templo. Además, Saúl hizo que el pueblo violara la ordenanza que Dios mandó de no comer con sangre mediante un juramento falso. Pero Dios lo soportó todas estas cosas. Le dio la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios y le dio una gran victoria en esa guerra. 4. Saúl desobedeció la palabra de Dios que decía que destruyera a todo Amalek, pero dejó las cosas buenas en sus ojos. Dios ordenó a Saúl a través de Samuel que arruinara completamente a Amalek. Amalek persiguió y hostigó constantemente a Israel donde quiera que fuera haciendo guerra. Y no tenía el temor de Dios y estaban en contra de Dios. Entonces, Dios los proclamó como enemigos eternos. Saúl no destruyó a todos esos amalecitas, sino que obedeció parcialmente a Dios según lo que le parecía bien. A través de Samuel, Dios instó a Saúl a amar a Dios con todo su corazón. 5.
Saúl persiguió al inocente David para matarlo por envidia y celo. Los mayores mandamientos de la ley son el amor a Dios y el amor al prójimo. Saúl desperdició toda su vida en paranoia tratando de matar a David, quien le era fiel y se preocupaba por el país. Dios todavía le permitió ser rey de Israel y quería arrepentirse, pero debido a que vivió una vida de desobediencia, terquedad y orgullo, el Espíritu de Dios se apartó de él y los espíritus malos gobernaron su vida. Que lo atormentara un espíritu malo de parte de Jehová no significa que Dios le haya enviado un espíritu malo, pero muestra que incluso los espíritus malignos están bajo la soberanía de Dios. Este tipo de vida no es en absoluto lo que Dios quiere, e incluso las personas que no son cristianos y la gente común odian este tipo de vida. 6. Saúl mató a 85 sacerdotes inocentes para conspirar contra David. Primera de Samuel 22:13. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Los sacerdotes no conspiraron con David para matar o engañar a Saúl. Solo el sacerdote Ahimelech le dio pan al hambriento David y sus muchachos y le entregó la espada de Goliat que David había ganado. Pero Saúl creyó a su subordinado y no escuchó a los sacerdotes y mató a todos los inocentes. No fue solo eso. 7. También mató a los hombres y mujeres inocuos de Nob, a los niños hasta a los bebés de pecho. Primera de Samuel 22:19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho. Este es el mensaje que muestra el extremo de la maldad de Saúl. Destruyó una ciudad entera, razas judías inocentes, con nación con la espada. Luego de todos estos males de Saúl, Dios lo guardó 2 veces en los que David tenía oportunidades de matarlo y le dio la oportunidad de arrepentirse, pero al final no regresó a Dios. La paciencia y la misericordia de Dios para con los pecadores excede la imaginación humana. 8. Finalmente, Saúl busca una mujer de adivinación que Dios había prohibido y se dirige por el camino de la destrucción. A través de Moisés, Dios ordenó a Israel en el desierto que confiaran solo en Dios y deberían matar a pedradas si alguien consultaba a los muertos o practica la adivinación. No importa cuán oscuro, en el pecado o en el valle de la muerte, Él perdona a los que piden perdón y Dios no se esconde de los que lo buscan, sino que los encuentra. Pero Saúl, a pesar de haber cometido muchos pecados, no se arrepintió, no buscó el rostro de Dios. Tampoco implementó las condiciones del rey establecidas por Dios. Deuteronomio 17, 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Israel
tenía que gobernar solo a través de la ley de Dios. Finalmente murió él con sus hijos en la guerra de Gilboa. Estas son las razones por las que Dios abandonó a Saúl. Pero David no se apartó de Dios experimentando la incredulidad de Saúl, ni perdió la fe cuando vio el comportamiento inicuo de Saúl, quien fue ungido por Dios. David no odiaba ni se resentía a Saúl. Más bien, renunció a las oportunidades que le permitió Dios de matar a Saúl, sino inclinó su cabeza y se lo ofreció cortésmente, a pesar de que muchos años lo venía persiguiendo para quitar su vida. Por esa razón, siempre había temor en su corazón hasta que huye a los filisteos, quienes eran los enemigos de Israel y de David. Y siempre oraba a Dios con corazón contrito y lágrimas, y confiaba solo en Dios. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso Dios eligió a David. Amados hermanos, ¿hay personas que nos hacen tropezar? ¿Cuál es nuestra reacción ante tales situaciones? Muchos cristianos caen en el camino de la fe por diversos motivos. Pero, primero, reflexionemos ante la palabra. Si podemos ver nuestros pecados y transgresiones a través de los ojos del Señor, nunca seremos tropiezo por los demás. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Abandonemos las creencias rudimentarias y pasemos a un nivel maduro. El hombre siempre es tacaño con los ajenos y generoso consigo mismo. Por esta razón, el hombre ve bien los pecados de los demás, pero no los propios. La enseñanza de la Biblia es la opuesta. Tenemos que bajar y estimar a otros. Oremos por aquellas personas con un corazón humilde y compasivo. Esperemos para que Dios sea paciente con ellos y con nosotros, de la misma manera que le dio las oportunidades a Saúl. Conozcamos que somos diferentes y reconozcamos los valores de los demás. Es una creencia madura que no cae ni siquiera cuando ve a alguien que le hace tropezar. Cualquiera que haga tropezar a otro será tratado y castigado por Dios. Así que volvamos a Dios, volvamos a la gracia, volvamos al amor y volvamos a la palabra. Nuestra fe se basa únicamente en Dios y nuestra fe se origina en el Señor Jesucristo, las palabras de vida de su boca. Mirar solo a Dios, mirar solo al Señor Jesucristo es una fe madura. Entonces, nuestras relaciones se restaurarán y disfrutaremos una vida libre y próspera en la renovación de nuestra relación con Dios. Oremos. Hemos aprendido las razones por las que Saúl te rechazó como el rey sobre su vida y como David perseveró esperando en ti ante la persecución de Saúl, perdonándolo y exhortándolo a tener una buena vida. Ayúdanos para que podamos orar por las personas que nos hacen caer y perdónanos porque sabemos que también hacemos caer a los demás. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Buenos días, hermanos. Continuamos con los anuncios. En primer lugar, la iglesia comunica que los días miércoles y jueves tendremos reunión de oración a las 18:30. Asistir a la iglesia según la terminación de DNI. Y los días de domingo continuaremos teniendo el culto por este medio. Compartamos el link, así la palabra de Dios se sigue expandiendo. Y en segundo lugar, cuidemos del COVID-19, no dejemos de usar barbijo y mantengamos la distancia social y salgamos los días que nos corresponda. En tercer lugar, la iglesia comunica que habrá reunión de jóvenes los días viernes y sábado a las 17 horas. Asistir a la iglesia según la terminación de su DNI. En cuarto lugar, tengamos todos los días un tiempo de oración con la lista de motivos. La iglesia invita a toda la congregación a leer y a meditar todos los días la palabra, teniendo un tiempo de oración con Él. Vamos a terminar el culto a nuestro Dios de justicia, que busca a los que viven conforme a su corazón. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos aquellos que son sinceros y aman con todo su corazón al mandato de Dios y consultan al Señor a través de la oración desde ahora y para siempre. Amén.